Uno de los vídeos que quería dejarme grabado precisamente para mientras estoy de viaje y no podía hablar de actualidad es lo que lógicamente uno puede pensar o vislumbrar ya casi en el horizonte como lo que van a ser, en mi opinión, los cuatro jinetes del apocalipsis formando probablemente la delantera más terrorífica de Europa que podría darse y conjugarse en nuestro Real Madrid. Y lógicamente estoy hablando de las dudas que algunos tienen acerca de que Haaland también llegue cuando todavía Benzema está en un momento top, de que Mbappé y Vinicius sean incompatibles. Dejadme que os diga una cosa, yo os digo a vosotros que finalmente Carlo Ancelotti lo arreglaría todo para, si tiene que jugar con estos cuatro delanteros, jugará. Es decir, el hecho de que el Real Madrid esté enfocado, como dijo Carlo Ancelotti sobre Florentino Pérez, en los grandes planes para julio, incluyen por supuesto a Haaland. Esto no quiere decir lógicamente que haya ninguna garantía de que el jugador vaya a venir, pero que pinta muy bien, desde luego. Lo que dijo Mario Cortegana a nosotros ya nos dejó más o menos con el hilo detrás de la oreja de que efectivamente Haaland tiene muchas posibilidades de haber elegido ya al Real Madrid. Si esto ocurre y a eso le sumas la inminentísima llegada de Mbappé, te queda un cuadro en el que vas a tener a Vinicius Junior reventándolo por la izquierda, probablemente Mbappé reventándolo desde la derecha, y muy probablemente Benzema y Haaland alternándose como punta y media punta. Estoy casi seguro de que esa forma de rombo es la que va a tener el ataque del Real Madrid. Un ataque mortal, un ataque impredecible, un ataque imprevisible, donde un Karim Benzema que es de lo más camaleónico a nivel de ataque porque no es el tipo de goleador puro, va a ser el mejor complemento del lógicamente torpedero nato que es ni más ni menos que Erling Haaland, que será el auténtico finalizador de jugadas por excelencia. Así que no os preocupéis, porque para mí el hecho de que llegue Haaland y todavía esté Benzema o que todavía esté Vini y esté con Mbappé, no hay ningún conflicto de intereses, no va a haber ninguna incompatibilidad y no va a haber ningún problema. Yo os digo que Carlo Ancelotti con estos cuatro delanteros es capaz de reajustar el sistema para que efectivamente los cuatro tengan cabida y para que se conviertan en el ataque más demoledor de Europa. Así que vamos a por ello, vamos a rezar y vamos a esperar que efectivamente Haaland cumpla convirtiéndose en el cuarto jinete del apocalipsis del Real Madrid. Comenta Tomás González Martín en ABC que finalmente Ancelotti va a tomar y asumir todos los riesgos y se la va a jugar con Casemiro y que hoy va a estar en la alineación titular. Esto es algo que me sospechaba, porque como dije, el partido frente a la Real Sociedad no es otro partido más. El partido frente a la Real Sociedad es un encuentro que, si ganas, te consigues distanciar a 10 puntos de un rival directo, con lo cual quizá te merece la pena tomar ese riesgo. Lógicamente que Casemiro pueda ver la quinta amarilla y perderse el partido frente al Atlético de Madrid, que justo es otro rival directo, pues es un problema. Pero digamos que en este caso estoy más abierto a entender esta situación. Estoy más abierto a comprender por qué lo hace Ancelotti, porque tiene realmente una razón para hacerlo. ¿Me entendéis? Entonces, en este sentido, bueno, pues sí, no me gustaría que Casemiro viera la tarjeta amarilla que le impidiera jugar frente al Atlético de Madrid, pero en cualquier caso lo entiendo y le compro la responsabilidad y le compro la decisión y le compro pues la posibilidad de que efectivamente Casemiro pueda estar ahí precisamente para ayudarnos a ganar y precisamente para poder distanciarnos todavía más de un rival directo como es la Real Sociedad, que lógicamente va a estar ahí seguramente hasta final de temporada también peleando por el título. Así que bueno, pues si vemos a Casemiro, perfecto, genial, rezaremos para que no haga ninguna trastada y se lleve una tarjeta amarilla y que bueno, pues que pueda ayudar al equipo y que nos tenga ahí bien metidos en la pelea por el campeonato. Efectivamente, si esto es así, como comentan en Defensa Central, que Ancelotti está hasta cierto punto convencido de que puede convertir a Camavinga en el reemplazo ideal de Casemiro, dejadme que os diga que no lo veo. Es decir, no concuerdo del todo, a pesar de que entiendo el punto que quieren transmitir, que es básicamente el de convertir a Camavinga en el mejor reemplazo de Casemiro. Lo cierto es que lo que demostró Camavinga en los primeros partidos que jugó es que es un jugador que incluso ya en su última temporada en el Rennes estaba demostrando que es un jugador que tiene muchas mejores garantías y prestaciones jugando más adelantado que el clásico mediocentro, que tiene una salida de balón espectacular, que tiene una verticalidad que puede venir muy bien al Real Madrid para las transiciones y que quizá tratando de transformarle en un Casemiro se nos iba a quedar un poco corto. ¿Me entendéis lo que os digo? Es decir, que Ancelotti quiera dejar a Camavinga retenerle prácticamente contra su propia naturaleza
como mediocentro, cuando realmente para mí la figura del mediocentro es más pues del estilo Casemiro, un tipo más rocoso, más corpulento, más destructor de juego. Camavinga es un tipo gracil, es ágil, es delgado, es un tipo veloz, con piernas largas, ¿me entendéis? Para mí no cumple tanto ese rol. Para mí creo que Camavinga jugando más adelantado podría contribuir mucho mejor al Real Madrid. Entonces, en este sentido, bueno, pues habrá seguramente conflicto de intereses, pero Carlo Ancelotti, en mi opinión, lo que ha visto es que al final se desboca mucho, pierde la posición, es un poco anárquico y que quizá por eso no puede, tiene que atarle corto, en pocas palabras, ¿me entendéis? Pero bueno, yo creo que esto trabajándolo sí que se puede llegar a sacar una buena versión del jugador, pero ahora ya depende un poco de lo que quiera Ancelotti, así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero como digo, para mí Camavinga como Casemiro, como reemplazo de Casemiro, se queda un poquito corto. Hemos estado hablando largo y tendido acerca de él durante la semana y desde luego no por falta de razones. Se trata de nuestro portero, de Thibaut Courtois, que hizo 2 paradas majestuosas frente al Athletic de Bilbao, también frente al Sevilla, y en general nos salva prácticamente en todos los partidos de que nos hagan algún gol más de los que nos hacen habitualmente. Y bueno, pues destacan por aquí hoy en defensa central que efectivamente Courtois ha sido siempre el portero que ha querido Florentino para el Real Madrid, y es del gusto de muchos madridistas precisamente porque es un tipo pues con altura para empezar para ser portero, que domina el juego aéreo perfectamente y que tiene unos reflejos, pues ya lo veis, no tengo que comentar nada. Es muy seguro, bloqueando el balón a nivel de posicionamiento, anticipándose a la jugada, es decir, tiene una serie de virtudes que se buscan en un portero que lógicamente hacen las delicias del madridismo precisamente porque nosotros durante la última década hemos tenido un puesto que es la portería pues muy convulso, porque entre las titularidades, no titularidades, alternancias, Casillas, Diego López, Keylor Navas, Courtois, tal y cual, al final nunca hemos tenido o hemos terminado de tener un portero fijo y ahora parece que la llegada de Courtois pues ha resuelto el problema del tirón y efectivamente parece que él siempre ha sido el favorito de Florentino, o por lo menos el perfil favorito de Florentino y también de mucho madridismo. O sea, buena parte de los madridistas, yo incluido también, es el tipo de portero que te gusta. Creo que por sacarle algún pero, podría decir que tendría que mejorar un pelín el juego con los pies, especialmente con el pie derecho, donde se le ve cuando recibe el balón un tanto incómodo. Siempre tiende a colocárselo en el izquierdo para poder salir con el balón adelante y muchas veces eso no lo recomienda la jugada, pero en cualquier caso es un portero 10 y desde luego es una maravilla tenerle y como dicen por aquí, efectivamente este era el favorito desde hace mucho tiempo de Florentino Pérez. Tal y como os he comentado en el 11 probable, la vuelta de este jugador, la vuelta de Fede Valverde podría ser desde luego una realidad hoy frente a la Real Sociedad si efectivamente Luka Modric no está en condiciones o por lo menos está lo suficientemente cansado como para poder rendir al máximo nivel y estar en el once inicial. Ya sabéis que Luka Modric, entre otros jugadores, que no es el único, llevan pues una racha de partidos de no parar y de acumulación de minutos que lógicamente al final hace que los últimos minutos de cada encuentro los termine casi con bombona de oxígeno y evidentemente en este sentido el Real Madrid necesita hoy más que nunca un pulmón en el centro del campo y ese pulmón puede ser obviamente Fede Valverde. No estaría de más porque además Fede Valverde, entre unas cosas y otras, lesiones mediante y todo este tipo de cosas, con Zidane le pasó también justo a estas alturas de la temporada. Al final el hombre nunca termina de consolidarse y sabéis que Fede Valverde en un momento dado con Zidane precisamente fue uno de los jugadores más importantes, determinantes y desde luego consagrados del equipo de Zidane. Y bueno, pues ha perdido un poco de relumbrón precisamente por eso. También porque se junta que en el centro del campo del Real Madrid está intratable, o sea, con Casemiro, Modric, Kroos no vas a conseguir quitarlos de ahí ni con la Guardia Civil. Y luego también, pues como digo, por el tema de las lesiones que le han dificultado la posibilidad pues de reengancharse, de poder pelear por un puesto titular y tal y cual. Pero bueno, en cualquier caso, este tipo de partidos, yo creo que Fede Valverde al final es todavía un chaval muy joven, creo que puede estar ahí. O sea, no quiere decir, lógicamente, que nunca vaya a ser titular, sino que quizá a un par de años vista ya sea mucho más titular de lo que es hoy, pero lógicamente habrá que esperar porque es un jugador que al final tiene que tener en cuenta y asumir que tiene por delante al mejor centro del campo del mundo, ¿me entendéis? Pero bueno, en cualquier caso, el verle por aquí va a ser una buena noticia si efectivamente está. Más allá de que cuentes o no cuentes para un entrenador, para un equipo, de que estés siendo más o menos importante en la temporada y tal y cual, lo cierto es que los jugadores al final, de una manera o de otra, especialmente si han pasado por el Real Madrid, siempre suelen tener salidas, alternativas, otros equipos interesados y tal y cual. Pero parece que ese no es
el caso de Isco. Y es por eso que está en duda su carrera incluso como futbolista, ya no solamente en el Real Madrid, sino incluso, como digo, como futbolista. El asunto es que el malagueño no ha recibido ni una sola oferta fuera de otro equipo del Real Madrid, a pesar de que todo el mundo sabe que uno, termina contrato esta temporada, dos, no cuenta para Ancelotti en absoluto y que incluso ahora en enero podrían comprarle por un buen precio. Es decir, que el Real Madrid tampoco se iba a matar, lógicamente, por intentar sacar tajada o un gran precio por el jugador porque sabe perfectamente que no está en condiciones de hacerlo. Así que, lógicamente, muchos que podrían gustarle podrían aprovechar, como digo, para esta buena oportunidad para conseguirle por un buen precio. Bueno, pues parece que esto no tiene pinta de ser así porque el malagueño, como digo, no ha recibido ni una sola oferta de ningún otro equipo. El único que han dado rondando es el Sevilla, pero tampoco quiere pagar nada por él, es decir, prefiere conseguirlo en junio y no en enero. Es cierto que además decían en una noticia hace una semana y media que había dos grandes que habían estado por ahí preguntando y tal y cual, pero que no terminaban de convencerles porque el Real Madrid les había dado un feedback más bien negativo, es decir, los informes del jugador a nivel de profesionalidad y todo ese tipo de cosas que lógicamente le han dejado en muy mal lugar. Así que esto lógicamente puede hacer peligrar su carrera como futbolista en el sentido de que no tenga alternativa, no tenga sitio a donde ir. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero desde luego su futuro está más en el aire que nunca. Puesto que el mercado de invierno se aproxima, lógicamente, como ya dijo José Félix Díaz, es muy probable que en el Real Madrid haya más salidas que llegadas. De hecho, llegadas es difícil que haya alguna, salvo que se completen muchas salidas y el Real Madrid pueda recaudar dinero suficiente. Pero, lógicamente, todo el mundo quiere saber cuál es la lista de jugadores que están ahora mismo o que tienen más posibilidades de salir del Real Madrid con diferentes fórmulas, bien sea medio de cesión, bien sea por medio de compra-venta. Bueno, pues lógicamente tenemos 9 futbolistas que son los máximos candidatos. Por ejemplo, para empezar, Lunin, al que le prometió minutos, pero que andando estas alturas ya de diciembre difícil veo que le vaya a dar posibilidad o alternativa a Courtois. Yo personalmente me defraudo mucho porque creo que Lunin se merece haber tenido algún partido, no digo todos, pero sí algún partido, por lo menos para que él se sienta ciertamente importante y no quede en el olvido, pero va a ser muy difícil. Luego, Vallejo, exactamente igual, nunca ha tenido el rol de prácticamente nada, ni cuarto central ni nada porque ha estado en el banquillo y si difícil lo tuvo en Granada, pues lógicamente más difícil todavía en el Real Madrid. Luego Miguel Gutiérrez es uno de esos casos que se ha venido abajo. Es cierto que la recuperación de Ferland Mendy y sus actuaciones no le han dado lógicamente oportunidad porque el jugador, aunque es bastante prometedor, es cierto que no puede, lógicamente, derrocar a todo un Ferland Mendy que está súper asentado en esa banda y bueno, aunque esté por delante de Marcelo, no sé hasta qué punto querrá estar en el banquillo. Luego el propio Marcelo, de ese tampoco hay que comentar mucho porque ya cuando termine la temporada se irá. Antonio Blanco, del que dicen que podría salir en enero. En enero al Getafe, Español, son los que están rondándole. Luego Isco, que hemos comentado que de momento no hay ninguna oferta por el jugador, con lo cual, en mi opinión, todavía habrá que esperar. Luego Hazard, veremos a ver qué pasa. Si efectivamente llega una buena oferta, es por el único que se puede sacar un poco más de dinero en serio, pero habrá que verlo porque no sé hasta qué punto qué equipos podrían estar interesados en él. Y luego, por supuesto, Mariano y Luka Jovic, que, bueno, Mariano ya sabéis que es un caso muy especial y muy particular. Y Jovic, bueno, pues dependiendo de lo que le diga Ancelotti, así podría hacer de una manera o de otra, quedarse o irse, ir cedido, salir cedido. Si efectivamente llega el Inter con una buena oferta, yo creo que la podría tomar. Así que estos son más o menos los 9 jugadores que en mi opinión componen la lista más que presumible de posibles salidas del Real Madrid en enero. Y por ejemplo, si estos días hemos estado hablando de la fatídica, la fatal cesión de Reinier que está yendo fatal y que encima ayer su padre reconocía que es que el Dortmund no le deja salir, no le deja volver al Real Madrid, o por ejemplo la de Odriozola que parece que también se está viniendo un poco abajo. Ahora tenemos que hablar también de la de Mayoral, de la que ya por cierto se ha hablado, pero que es que sigue en la misma línea. O sea, el jugador es que no tiene atisbo de recuperarse con un Mourinho que parece que se la tiene jurada a él expresamente por aquel famoso y fatídico 6-1 que encajaron frente al Bodo Glimt noruego, pero que en el que Mayoral realmente no tuvo mucho que ver. O sea, Mayoral estuvo en la primera parte, pero no estuvo en la segunda, que fue cuando le metieron los 4 goles que de alguna manera cosecharon el escándalo, ¿me entendéis? Pero es que en la última no ha ido ni convocado. O sea, el equipo perdió frente al Bolonia, o sea, como de costumbre, un equipo de Mourinho como la Roma, pues no está haciendo un gran papel, esto era algo de prever, y bueno, pues efectivamente parece que se la tiene jugada a Mayoral, y el muchacho es que no juega, cuando todos sabemos que Mayoral es un pedazo de jugador,
y lógicamente ahora lo que quiere es irse cuanto antes porque se está dando cuenta que al equipo al que fue para tener minutos y que además le concedió minutos, ahora resulta que no juega nada, que se la tiene jurado a Mourinho y es que no tiene ninguna perspectiva de que la cosa cambie. O sea, es que es realmente patético lo que está ocurriendo, ¿me entendéis? Y más con un jugador que, en mi opinión, era un muy buen jugador. O sea, estaba encajando perfectamente bien en la Roma, estaba haciendo un trabajo fantástico. ¿Me entendéis? Entonces, en este sentido, me da mucha pena, pero efectivamente vamos a tener que buscar una salida porque no creo que el jugador quiera condenarse, lógicamente, a estar ahí toda la vida. Que la publicación del cómic sobre Mbappé empieza a parecerme una auténtica conspiración sacada justo en este momento para reventar finalmente su paso por el Paris Saint-Germain y lanzarse al Real Madrid, lo tengo más claro. No se puede decir más con menos. Y me estoy refiriendo a lo mal que deja el cómic de Mbappé, lógicamente con su conocimiento y autorización, a Nasser Al-Khelaifi en el momento en el que describe, en la viñeta en la que cuenta cómo se gestó el fichaje del jugador desde el Mónaco al Paris Saint-Germain. Y es que decía en esa viñeta, o de alguna manera se reproducía, la reacción que habría tenido Nasser Al-Khelaifi para fichar al jugador en el Mónaco, justo después de fichar a Neymar. Le decía un asesor, y aquí tenéis la prueba, lógicamente el problema que tenemos es precisamente el fair play financiero. Y en esa viñeta aparece Al-Khelaifi muy enfadado y diciendo siempre tenemos que fichar con restricciones, siempre obligados a fichar con restricciones, incluso teniendo los medios para comprar toda la UEFA si quisiéramos. Llama a Wilfred Mbappé y lo arreglamos. Es decir, como el típico superhombre de negocios que le molesta la burocracia, que le molestan los impedimentos y que hasta ese momento al parecer también le molestaba la UEFA. Ahora ya son muy buenos amigos. Así que fijaos cómo deja el cómic de Mbappé la imagen de Nasser Al-Khelaifi pues como un tipo arrogante, que lo quiere todo, que le da absolutamente igual, fair play financiero, reglas tal y cual, que en mi opinión es en realidad un reflejo además calcado de la realidad, porque en el fondo es así. La única diferencia es que la UEFA, como la tiene comprada, de alguna manera, o tiene una muy buena alianza con ellos, pues aquí no pasa nada, pero después de haber fichado a Neymar por 220 millones, poder fichar a Kylian como lo hicieron, con los pagos diferidos, que eso, si me tiran ahí la mano investigadores yo que sé, de Hacienda o financieros o lo que fuera, os digo yo que iban a saltar chispas. Así que por si no fueron bastante ya los guiños de Mbappé, ahora también un buen Pablo Al-Khelaifi. Desvela hoy José Félix Díaz lo que ocurrió a comienzos de temporada, no solo con estos tres jugadores, sino con todos, pero en este caso concreto, o en estos casos concretos, lo que Carlo Ancelotti les vino a decir a estos jugadores en el día en el que tuvo la reunión personal con cada uno de ellos, porque sabéis que lógicamente al principio de temporada siempre el entrenador tiene una reunión personal con cada uno para dejarles saber sus impresiones y cómo cree él que va a impactar en la plantilla o qué oportunidades de jugar tiene para que el jugador también pueda planificar. Bueno, pues a Bale, a Isco y a Hazard ya les dijo que partían de cero, que partían en igualdad de condiciones y que lógicamente hacía un poco tabula rasa y que les iba a animar a seguir adelante. Bueno, pues efectivamente al final, como veis, no todo depende del entrenador, sino también del jugador. Estos jugadores se han ido diluyendo por diferentes razones. Al final han pasado del tema y a pesar de que al principio porque tuvieron las oportunidades de Carlo Ancelotti con Gareth Bale de titular, con Hazard de titular, al final todos se han convertido en absolutamente, como dice José Félix Díaz, absolutamente indiferentes para el mercado, para equipos y para todo. Es decir, ahora mismo ninguno de ellos llama realmente la atención de nadie, ni del entrenador, ni del mercado, ni de absolutamente nadie que pueda tener cierto interés en ellos. Es quizá Hazard o Bale los que puedan tener un pelín mayor de tirón de mercado porque todavía tienen algo de nombre, quizá incluso Hazard un poco por delante de Bale, pero obviamente los problemas que han causado no son extraños a los equipos que han preguntado por ellos y esto evidentemente les echa para atrás. A ver, es que es normal. O sea, si tienes jugadores que vas a fichar o que vas a traer a tu equipo y sabes que te van a causar problemas, evidentemente lo que quieres es mantenerte lo más alejado posible. Así que bueno, pues en este sentido, desde luego por parte de Carlo Ancelotti no ha sido, él lo ha hecho todo, les ha defendido siempre en público, lo va a seguir haciendo, pero desde luego estos tres seguro que tienen los días contados en el Real Madrid. Luego comentan por aquí en defensa central Ramón Casado que en el Real Madrid, tras el paso del Sevilla por el Bernabéu, aparte de Jules Koundé al que estuvieron vigilando, y por cierto, dicen que quedaron encantados con él, resulta que otro jugador hubo que llamó mucho la atención también del Real Madrid, de Carlo Ancelotti, que hasta el punto de que el italiano podría haberse fijado en él
precisamente para ficharlo la temporada que viene. Se trata de Montiel, el lateral sevillista que dicen completó un gran partido frente al Real Madrid y que, bueno, es argentino y que dicen Ancelotti podría estar comentando precisamente para fichar, puesto que ya sabéis que está Lucas Vázquez, está Carvajal, pero Lucas Vázquez realmente no es reemplazo de Carvajal y bueno, pues ahora mismo no tenemos muy claro quién va a estar por el lateral derecho y bueno, pues puede que Montiel pudiera cuajar, pudiera cuadrar, pudiera ser parte de los candidatos precisamente a ocupar esa banda para competir con Carvajal por ese puesto. Hombre, no lo sé. Yo personalmente todavía recelo un poco de que efectivamente el Madrid por un partido de repente se vaya a fijar en un jugador que bueno, puede estar haciéndolo bien y tal y cual, o puede hacerlo bien, una actuación buena en el Bernabéu, pero no significa que ya vayamos a lanzarnos a la piscina. Yo creo que la búsqueda de un lateral derecho tiene que tener más componentes, tiene que ser un poquito más profunda, tiene que tener determinadas características que no sabemos hasta qué punto efectivamente le pueden venir bien al Real Madrid o no. Entonces creo que hay que ser un poquito más, hay que esperar un poco más, ¿vale? Yo creo que y sobre todo que cuando vas a lanzarte a por un fichaje, en mi opinión tienes que haberlo buscado y venir ya de largo tiempo observándole, tratándole, informes, no sé qué, tal y cual. O sea, no puedes ponerte ya de repente porque un jugador hizo un buen partido a buscar, ¿me entendéis? Así que bueno, veremos a ver, pero bueno, dicen que está por ahí en la lista. Fijaos que los informes que llegaban desde Italia acerca de uno de los jugadores que han salido cedidos esta temporada, que es ni más ni menos que Álvaro Odriozola, estaban siendo razonablemente buenos, pues ha sido mencionarlo y justo en los últimos partidos el jugador se ha desmoronado. Resulta que ha sido 3 jornadas consecutivas pues titular, ¿vale? Pero el gran problema vino precisamente que quedó retratado en 2 de los goles en contra que su equipo, la Fiorentina, recibió ante el Empoli. Dicen que, bueno, pues se quedó dormido y que le comieron la tostada. Ante la Sampdoria, dicen, jugó Benuti en su sitio y el equipo ganó 3-1, lo que dificulta que recupere el sitio pronto. Es decir, después de 3 jornadas consecutivas y tras esos clamorosos errores, Odriozola volvió al banquillo y se ha quedado en el banquillo y según algunos predicen, seguramente no volverá a recuperar la titularidad pronto. Lógicamente ha tenido una temporada de altos y bajos, ¿vale? También he leído de vez en cuando actuaciones suyas que son buenas, que lo ha hecho muy bien, que de momento lo está haciendo bien, que está contra la Fiorentina. Él mismo concedió una entrevista en la que lo decía, que le estaba yendo bien, estaba trabajando muy duro y tal y cual, pero el problema es que cuando ya, incluso en el equipo al que te has sido cedido porque no tienes hueco en el Real Madrid, no consigues obtener esa titularidad que se te presupone, entonces tienes un gran problema, sobre todo para volver al Real Madrid. ¿Me entendéis? A mí me da mucha pena, pero efectivamente el Real Madrid, incluso en necesidad como está de un lateral derecho, ni siquiera se podría arriesgar, o podría en este caso, en esta situación, arriesgarse con Odriozola porque no está cumpliendo con las expectativas y lógicamente esto es tremendamente problemático. Así que bueno, pues en ese sentido veremos a ver qué ocurre, veremos a ver qué pasa, pero me parece a mí que al final esta cesión se va a torcer también. Luego además para muchos quizá pasara desapercibido el detalle, pero desde luego no para ávidos periodistas que como Jorge Picón destacaron lógicamente lo que de un modo o de otro fue una indirecta, una llamada de atención o un guiño incluso, quizá un guiño es un poco exagerado, pero lo que hizo Ancelotti nombrando a Haaland lógicamente en la rueda de prensa tenía un cierto sentido. Ya os lo he dicho 20.000 veces que en el fútbol no hay nada fruto de la casualidad, es decir, nada pasa por casualidad y todo está muy bien medido y premeditado. Le preguntaron a Ancelotti que si fuese, o bueno, él dijo, mejor dicho, que si fuese jugador de nuevo, me gustaría ser delantero como Vinicius, Benzema o Haaland. Y para el periodista, pues probablemente Haaland haya captado el mensaje porque tenía una intención muy directa, que era lógicamente resaltar que es uno de los jugadores favoritos del Real Madrid para la campaña que viene. Además, lo endulzó diciendo Ancelotti respondiendo al principio de su respuesta, buena pregunta. Por cierto, no un centrocampista, un delantero centro puede ser. Me gustaría ser Vinicius, Benzema o Haaland. Un delantero centro que marque muchos goles, lo que me faltó en mi carrera fueron los goles. Luego ya se va un poco por peteneras, pero lógicamente cuando tú eres el entrenador del Real Madrid y en mitad de una rueda de prensa, haces un nombramiento, es decir, pones el nombre de un jugador concreto sobre la mesa, evidentemente
muy probablemente no lo estás haciendo por casualidad, sino porque sabes perfectamente lo que quieres. Sí, evidentemente Haaland es un gran jugador, es un gran delantero que marca muchos goles, pero evidentemente también es verdad que es un jugador que se dice está pretendido por el Real Madrid. Así que bueno, pues puede tener su parte de razón, puede tener su parte de lógica Jorge Picón diciendo esto. Y bueno, pues ojalá que así sea y el jugador noruego nos haya, como decía Mario Cortegana, elegido para jugar la próxima temporada y que le veamos vestido de blanco. Y bueno, pues hoy día de partido que por desgracia no voy a poder ver, la verdad es que me da mucha rabia, mucha pena, pero en cualquier caso, lógicamente la vida sigue y tenemos que hablar de lo que están comentando podría ser el once inicial de este Real Madrid que en mi opinión pues no va a tener muchas o demasiadas novedades, pero en cualquier caso siempre puede haber alguna modificación de última hora. Dicen por aquí que Courtois estará en la portería, los centrales serán lógicamente Militao y Alaba, mientras que el flanco izquierdo estará defendido por Mendy. Parece que pasan un poco por encima del lateral derecho por lo que veo, pero entiendo que Carvajal será el elegido y Lucas volverá al banquillo. Luego en el centro, Casemiro, Kroos parecen fijos, es decir, no va a haber ninguna manera de que descansen, según, como digo, lo que publican en OK Diario. Y Fede Valverde le podría dar un respiro a Luka Modric. Y luego, lógicamente, la pareja de delanteros serían Vinicius y Benzema. Y lógicamente Eden Hazard podría estar en esa parte derecha, pero yo no creo que Eden Hazard esté como titular, sino que muy probablemente Rodrigo o Marco Asensio, lógicamente dicen por aquí, apuestan por Rodrigo por delante de Marco Asensio, incluso esté como extremo derecho. Dicen que Hazard, como comentaba, podría tener minutos en la segunda mitad, aunque yo esto no sé, tendría que verlo para que efectivamente, o sea, si el partido se pusiera muy bien, con un tipo 0-3 en la primera parte o algo así, quizá podría tener minutos, pero si no, honestamente lo veo muy complicado. Pero bueno, en cualquier caso, ahí está la cosa. Ese puede ser el 11. Ya digo, pocas novedades con respecto a los últimos 11. Ya sabéis que Ancelotti últimamente está en modo muy conservador. Yo creo que quiere intentar cerrar, echar el cierre a la liga y confirmarse ya como principal candidato al título lo más pronto posible. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre. Y bueno, pues al final, a pesar de que el Real Madrid había recurrido la tarjeta amarilla de Casemiro frente al Sevilla, las malas noticias es que apelación ha confirmado esa tarjeta amarilla para el jugador y no solo es un perjuicio precisamente para, o ha sido un perjuicio para el partido frente a la Real Sociedad, sino en el sentido de todos los riesgos que tienes que tomar por poner un jugador que está a punto de ser apercibido, sino que además ahora frente al Atlético de Madrid está el asunto, ¿me entendéis? Lógicamente para el equipo blanco habría sido mejor que efectivamente apelación le hubiera retirado esa tarjeta, pero el problema es que además la única alternativa que teníamos, que era Camavinga, andaba en una situación parecida. Y es curioso porque Camavinga apenas ha jugado, yo creo que ni menos de la mitad de lo que ha jugado Casemiro y estaban prácticamente con el mismo número de tarjetas, lo cual obviamente pues no ayuda mucho. Así que bueno, pues este tipo de cosas pasan. Lo cierto es que para mí, aunque el Real Madrid tiene que hacerlo, tiene que apelar esa tarjeta amarilla, es verdad que una vez que llega a apelación, para mí es prácticamente imposible. Sinceramente, no conozco muchos casos, no he oído de muchos casos en los que al final se les haya retirado la tarjeta a los jugadores, es decir, que se haya ganado el caso. Normalmente siempre tienden a ratificar lo que han hecho los árbitros en el campo, porque si no al final pues sería un despiporre, ¿no? Imaginaos que lo que hace el árbitro luego lo contradice cada 2x3 apelación, pues al final sería un problema. Pero bueno, en cualquier caso, pues ya sabemos que Casemiro ocupa esa posición peligrosa en el sentido de que tiene que destruir el juego rival y tiene que jugar con fuego prácticamente en cada partido, con lo cual es prácticamente imposible que no vea tarjetas amarillas o incluso eventualmente alguna roja. Así que bueno, pues esto es lo que hay, amigos. Mala suerte, malas noticias. Apelación no nos da la razón y le mantuvo la tarjeta a Casemiro. Uno de los debates más comentados, dicen, dentro del madridismo, dentro del Real Madrid, de hecho, es precisamente no solo la buena temporada que está haciendo Vinicius, sino que lógicamente la repercusión que sus goles, sus asistencias, sus movimientos, sus actuaciones dentro del terreno de juego están teniendo son, o la más importante de ellas, es la revalorización que va a tener a nivel de mercado. Y es que para muchos en el Real Madrid, Vinicius Junior ya tiene un valor de mercado ni más ni menos que igual o superior, dicen, a Mbappé o Haaland. A mí esto no me extraña nada. O sea, ahora mismo es decir Vinicius Junior y automáticamente se te va a la cabeza yo diría que al mejor delantero del momento en Europa. Probablemente al que más en forma esté junto con uno o dos más. Con lo cual sí, efectivamente, tú a Vinicius en el día de hoy, a pesar de la ridícula valoración de mercado que le hizo Transfermarkt en la última actualización,
Yo para mí, desde luego, Vinicius Junior es un jugador que está entre los 90, 100 millones tranquilamente. Quizá no llega a lo que dicen los 150 o 200 de Mbappé o Haaland. Quizá no tanto, pero es que tampoco creo que Mbappé o Haaland esté ahora mismo en 150 o 200. Daos cuenta de que Haaland, bueno, eso es voraz, sigue marcando goles, pero ha estado mucho tiempo lesionado. Y bueno, pues Mbappé junto con el Paris Saint-Germain está empezando con muchas dudas y honestamente no creo que 150 millones sea el precio. Pero bueno, en cualquier caso tienen que estar los tres rondando ese margen, ese rango, los 100 kilos, 120, 90, cosas así. Así que sí, hombre, está claro que la revalorización de Vinicius está siendo espectacular, que probablemente no sea la última, probablemente pueda ir a más porque encima es súper joven, así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero desde luego para mí la cosa tiene muy buena pinta y desde luego podría perfectamente superar a estos dos cracks.